Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, Catequesis Infantil. Tema: el pecado. Cuando estamos en gracia de Dios, nuestro Padre está contento. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La gracia de Dios se pierde por el pecado. Yo no puedo perder la gracia porque nunca he pecado. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1, 8, 9. ¿Qué es el pecado? El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Es una ofensa a Dios, como el primer pecado. El pecado original es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Esta parte la vemos en el capítulo de Génesis. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas, como por ejemplo, pecados según las obras de la carne. La ira, cuando perdemos el control de nuestras emociones. La idolatría, cuando tenemos y adoramos otros dioses y creemos más en Él que en nuestro mismo Señor. Los vicios, embriaguez y libertinaje sin control. Envidia, que es cuando nosotros no admitimos que otras personas tienen las cosas, objetos o personas y sentimos envidia por ello. La hechicería, cuando acudimos a otras formas como la lectura de cartas, la lectura del té, café, el cigarro, etc., para que nos digan nuestro pasado, nuestro presente o nuestro futuro, o incluso para comunicarnos con seres que ya han fallecido. Los pecados según su objeto. Se puede distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano o según las virtudes a las que se oponen por exceso o defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refiere a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales. Pecados espirituales. Pensamiento, es decir, desde nuestro pensamiento consideramos ya desagradar la voluntad de Dios haciendo algo, un daño al prójimo. La palabra, cuando nosotros verbalmente cometemos un acto de injuria o tal vez alguna palabra que dañe a nuestro prójimo. Obra o acción, cuando físicamente nosotros obramos en contra de nuestro prójimo. U omisión, que es cuando no hacemos nada, cuando estamos viendo que nuestro prójimo vulnera o está vulnerable a algún perjuicio. La raíz del pecado está en el corazón y en su libre voluntad, libre albedrío también llamado. Pecados corporales. Por ejemplo, como los asesinatos. Estos pueden ser físico, la muerte de una persona. Nosotros podemos también hacer asesinatos
por medio de la palabra. Adulterio. Aquí nosotros podemos tener la vulnerabilidad con otra pareja que ya está casada. Fornicación. Tener relaciones con una persona fuera del matrimonio. Los robos, cuando nosotros le quitamos algo que no nos pertenece a nuestro prójimo. Falso testimonio, cuando nosotros decimos alguna mentira sobre alguna persona, algún familiar o algún prójimo. O injuria, hecho o insulto que ofende a una persona y que nosotros hacemos para perjudicarla o perjudicar a nuestro prójimo. Pecado según su gravedad. Puede ser el pecado mortal. Pecado mortal. Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad y aunque la ofende y la hiere, no la extermina. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contrario a la caridad en la que estamos ordenados al fin último, el pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal. Pecado venial, deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Venial viene del latín perdonable. A pesar de que es una ofensa, es perdonado, pero no retira la gracia divina. Tenemos que tener en consideración los mandamientos de la ley de Dios y las acciones también de la ley de Dios. El pecado requiere plena conciencia y entero consentimiento, cumplir o no cumplir los mandamientos de la ley que ordena en la Biblia. Por ejemplo, hay que cumplir los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la Iglesia, y hay que cumplir obras de misericordia, corporales, espirituales, y hay que evitar los pecados capitales. Como habíamos visto en Primera de Juan, el 8 al 9, todos somos pecadores. El pecado y sus consecuencias. El pecado nos encadena a la tristeza, depresión, destrucción, enfermedad espiritual, angustia, desesperación, etc. Cabe mencionar que aunque el pecado venial no retira la gracia de Dios, al cometerlo en repetidas ocasiones, también se puede convertir en mortal, ya que se ve la voluntad de nosotros por querer ejercerla continuamente. La consecuencia más grave del pecado es la muerte, es decir, el pecador se vuelve pecado y deja de ser hijo de Dios. Cuando el pecado es grave, es continuo, entonces no pide la misericordia de nuestro Señor. Si no pide la misericordia del Señor, no hay una conversión y un cambio. Por lo tanto, el espíritu muere. El pecador se vuelve en pecado y el pecado es extinto y va a ser extinto por Dios para siempre. El pecado contra el Espíritu Santo es el que nos hace que la gracia de Dios pueda tocarnos. Quien se encuentra en ese pecado no puede ser salvado porque él no quiere ser salvado. Es decir,
El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo que nosotros tenemos a la misericordia del Señor. Y el ejercerlo continuamente quiere decir que rechazamos la conversión y rechazamos la misericordia y no nos apartamos de ese pecado. Al no reconciliarnos, al no confesarnos y al no declarar nuestros pecados, entonces los aceptamos y estamos cómodos con ellos. Claro que lo ideal para cada cristiano es mantenerse en estado de gracia. Frecuentemos los sacramentos de la confesión y comunión, hagamos oración, hagamos obras de caridad y cumplamos con los mandamientos de nuestro Padre. Sin embargo, no podemos dejar de pecar por la vulnerabilidad humana. ¿Por lo qué? Jesús dice: esta es mi sangre de la nueva alianza, que va a ser derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Sin embargo, Él pagará solamente que nosotros los declaremos y nos convirtamos hacia la gracia de Dios. Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Dios se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino para que tenga vida eterna.